tenemos el tema de hoy, ya se les dije. A ver si puedo magnificar esto. Vamos, yo voy a sacar el video para tener más velocidad. Y bueno, se me fue la presentación. Ahí está. Bueno, fibrilación auricular y aleteo auricular. Vamos, ahí está. Empezamos con fibrilación auricular. El nombre ya les da una idea de qué es lo que implica esta situación. Es decir, las aurículas están fibriladas. Cada fibra auricular late por su propia cuenta, a su propia frecuencia. En general, la frecuencia de activación auricular cuando la aurícula está fibrilada es mayor a 350 veces por minuto. Entonces, cuando uno la mira en el preparado anatómico, ve que fibrila, es decir, que parece todas fibras, parece que se moviera toda la aurícula. Y se dice que, bueno, y es cierto que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente en la práctica clínica. Hoy en día lo vemos cotidianamente y es una arritmia que se incrementa su incidencia con la edad. Uno dice que si uno lograra vivir hasta los 140 años estaríamos todos fibrilados. Es el camino final de las alteraciones del ritmo cardíaco. La fibrilación auricular produce fenómenos de tromboembolismo arterial, disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, altera la calidad de vida, aumenta los costos hospitalarios, es motivo de consulta e internaciones frecuentes y gastos desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista de su definición, es una taquiarritmia supraventricular por una actividad auricular incoordinada, con la consecuente pérdida de la función mecánica auricular, que se dice que contribuye aproximadamente en un 20% de la descarga sistólica. Es decir, si el paciente tiene una descarga sistólica adecuada, en general tiene una mejor tolerancia de esta arritmia. Si el paciente tiene una función ventricular borderline o tiene una función ventricular muy restrictiva, en general esto los pone sintomáticos por disnea de reposo, disnea de esfuerzo, palpitaciones. El electrocardiograma, como lo dice ahí, se caracteriza por ausencia de onda P, que es reemplazada por oscilaciones que se ven fácilmente de la línea de base, u ondas de fibrilación, que son variables en tamaño, duración y frecuencia. Y para decir que el paciente está con una fibrilación auricular, esta tiene que tener una duración mayor de 30 segundos. Si no, decimos un colgajo de arritmia auricular. Hay fibrilaciones que tienen, como dice acá la definición, una línea gruesa, uno ve como un serrucho rápido, y otras veces uno ve la línea plana directamente, pero sí la irregularidad de los complejos RR, la distancia entre uno y otro. Desde el punto de vista, digamos, de la conducción anterógrada, por definición, por default, la fibrilación auricular tiene un bloqueo AB de segundo grado fisiológico. Si no, estaría la aurícula latiendo a esa velocidad y estaría el ventrículo latiendo a esa velocidad. Para que eso no ocurra, el nodo AB, gracias a su fenómeno de conducción decremental, filtra los latidos que le vienen de la aurícula y termina con una frecuencia ventricular variable, que puede ser baja frecuencia, moderada frecuencia, alta frecuencia. Entonces les decía, hay una especie de bloqueo AB de segundo grado fisiológico, ¿no? Y acá lo dice, bueno, de los 400 hay 600 impulsos que llegan al nodo AB, esta regula la cantidad de latidos que pasan al ventrículo según el tono
vagal, el tono simpático y el efecto de drogas, ¿no? De ahí que tenemos fibrilación de baja respuesta ventricular, que es cuando tiene menos de 70 latidos por minuto y muchas veces, bueno, puede llegar hasta 30 latidos por minuto, depende de los factores que les mencioné anteriormente. La fibrilación auricular moderada respuesta ventricular es entre 70 a 100 y la fibrilación auricular de alta respuesta ventricular es cuando es una frecuencia superior a 100 latidos por minuto. Los síntomas pueden ser asintomática o puede ser sintomática. La fibrilación auricular asintomática es un hallazgo muy frecuente. Muchas veces viene el paciente al consultorio o en la guardia por algún problema, le hacen el electro y ahí encontramos que está fibrilado. ¿Por qué no tiene síntomas? Bueno, depende de múltiples factores, la presión arterial sistólica, la frecuencia ventricular de la arritmia, el tiempo de evolución que lleva. En general, las arritmias, la fibrilación más paroxística es más sintomática, mientras que la fibrilación auricular crónica tiende a ser más asintomática, sino los pacientes que tienen fibrilación auricular permanente estarían todos los días en la guardia. Y bueno, los síntomas son palpitaciones, disnea, fatiga, la fatiga es la falta de fuerza muscular, mareos, si es muy baja o muy rápida. A veces esa sensación de golpeteo precordial, el paciente la menciona como molestia precordial, dolor, y síncope puede ocurrir, es raro, muchas veces sí. Sale el síncope puede ser expresión de que hay otra cosa. Por ejemplo, el paciente tiene una estenosis aórtica crítica y se fibrila, entonces ahí puede aparecer un síncope cuando recién se dispara la fibrilación auricular. Desde el punto de vista del examen físico, el pulso irregular, los ruidos cardíacos variables de intensidad e irregulares, el electrocardiograma que ya lo mostré, una tira de ritmo, y después puede haber algún fenómeno embólico, ¿no? Muchas veces entra el paciente por una ACV y uno le hace el electrocardiograma y se encuentra que estaba con una fibrilación auricular. Y esta es la causa de una ACV de origen cardioembólico. Eh, la fibrilación auricular tiene dos mecanismos básicos que muchas veces pueden sumarse. El mecanismo, llamémosle uno, es cuando en las aurículas hay múltiples ondas reentrantes de actividad auricular desorganizada, que llegan al nodo auriculoventricular, que es el que, bueno, ya lo dije, regula la frecuencia ventricular final. Esto en general es la típica arritmia de la gente mayor. Hoy nosotros decimos mayor para la fibrilación auricular cuando tiene más de 65 años, y de ahí para arriba. Es decir, ya a partir de los 65 años, el mecanismo 1, este mecanismo de fibrosis auricular, etcétera, colabora con la aparición de la fibrilación auricular de la gente mayor. Eh, Si tiene bajo grado de bloqueo auriculoventricular, como se ve en los jóvenes, pero bueno, en los adultos también puede ocurrir, la frecuencia ventricular puede llegar a ser muy rápida, ¿no? Y el otro mecanismo, el segundo mecanismo, que es el más reconocido hoy en día, que en base a esto se generan todos los procedimientos para el tratamiento invasivo de la fibrilación auricular, es el origen focal, ¿no? Estos focos ectópicos auriculares están localizados principalmente en las venas pulmonares, en las 4 venas pulmonares. A veces el paciente puede tener un tronco común, pero en general son 4. Puede haber otros focos ectópicos auriculares en el ostium
del seno coronario, como se ve a veces en la cardiopatía reumática. Puede haber en la vena cava superior, en la zona de la gista terminalis, y este es el mecanismo más aceptado hoy en día y es el que se ve principalmente en los pacientes con menos de 65 años. Una fibrilación auricular en una persona joven, digamos 40 años, 45 años, en general es muy sintomática y bueno, cuando se está en la fase de fibrilación, de la fibrilación auricular paroxística, las frecuencias pueden ser bastante altas, por eso que son muy sintomáticos, y cuando revierten, muchas veces revierten con fenómenos de bradicardia, que también pasamos entonces, fenómenos de fibrilación rápida a bradicardia, porque bueno, uno le empieza a dar medicación para controlar los episodios de fibrilación auricular, que como efecto colateral producen bradicardia, entonces el paciente se pone un poco irrazonablemente molesto porque pasa de estar muy rápido a estar muy lento y eso es bastante difícil de sobrellevar con una vida normal. Pero bueno, estos son los dos mecanismos, entonces por reentrada, macro múltiples ondas reentrantes o si no, focos auriculares. El aleteo auricular es otra de las arritmias que también pueden producir fenómenos, igual que la fibrilación auricular, fenómenos cardioembólicos, insuficiencia cardíaca, internación frecuente, etc. Es una arritmia frecuente, no tanto como la fibrilación auricular, y a veces, muchas veces, cuando uno le da a la fibrilación auricular, le da un antiarrítmico para tratar de controlar su ocurrencia, la transforma farmacológicamente en un aleteo auricular. Esto se ve con mucha frecuencia, pero bueno, cuando uno tiene que pensar en el tratamiento, tiene que pensar que originalmente era una fibrilación que con las drogas, ya sea la flecainida, la propafenona, la amiodarona, la transformamos en un aleteo que a veces complica el enfoque, porque el día que decidamos hacerle un tratamiento invasivo va a haber que hacer tratamientos de los dos sustratos. El sustrato de la fibrilación, que son las venas pulmonares, y del sustrato del aleteo, que en general, si es derecho, es el istmo cabo tricuspidio. Pero bueno, seguimos adelante. En este caso, lo otro eran, en la fibrilación eran múltiples micro reentradas en general, cuando es así de tipo el mecanismo 1. Acá son macro reentradas, activación por reentrada, generando un macrocircuito a través de un obstáculo anatómico o funcional, que en este caso es el istmo cabo tricuspidio de la aurícula derecha. En general, la frecuencia ventricular tiene periodos regulares, de acuerdo a la conducción nodal. Es decir, la respuesta ventricular en la fibrilación es aleatoria. Acá, en general, si uno lo mira con detalle, el electrocardiograma, encuentra aleteo 1 a 1, que es no se tolera, pues sería 250, 200 latidos por minuto, 2-1, 4-1. La frecuencia más clásica de aparición de un aleteo es 2-1. En general, en este caso la aurícula late, en vez de no tan rápido como en la fibrilación, late a 250, un poquito más. Entonces se logran frecuencias ventricular típicas de un aleteo de 150 latidos por minuto. Si no, pasamos al 4-1, pasamos a 75 latidos por minuto, y si no, al 6-1, que ahí sería 60 latidos por minuto. Pero bueno, igual que en la fibrilación, puede haber distintos rangos de frecuencia. Entonces, la fibrilación auricular no tiene P variables, los RR, la frecuencia auricular está de 350, digamos, a 600. Puede tener ondas F, esto
uno ve así serruchito, pero no es un aleteo porque la frecuencia es una frecuencia mucho más rápida, si uno lo mide, que si fuera un aleteo. En el aleteo auricular, el ritmo auricular es regular, es decir, uno tiene como su propia línea de base, digamos, entre latido auricular y latido auricular. La frecuencia auricular es más lenta y la frecuencia ventricular típica es de 150 latidos por minuto, es decir, en general cuando aparece como 2-1 en la conducción anterograda. Y en vez de tener la F en cursiva, tiene la F en mayúscula, de flutter o aleteo, en este caso. Y bueno, acá abajo tienen un ejemplo de, bueno, un flutter eh, auricular. En este caso también hay irregularidad de los RS. En ese caso decimos respuesta ventricular variable, igual que en la fibrilación, en este caso, ¿no? Así que bueno, los aleteos 1-1, bueno, alcanzan frecuencias muy rápidas, pueden tener la mala suerte de que sea una persona joven y tenga un ax accesorio, un as de Kent, tenga entonces un Wolf Parkinson White. Entonces en ese caso también alcanzan frecuencias ventriculares muy rápidas, muy sintomático. Y bueno, algunas diferencias, la fibrilación auricular, en lo que se refiere a la incidencia, 1% de la población adulta, esto es un montón de pacientes, un poco más en hombres que en mujeres, ¿eh? Y como les decía, va aumentando a medida que va aumentando la edad. Fíjense que acá se habla del prácticamente el 10%, uno de cada 10 pacientes de más de 80 años está fibrilado, y es una de las formas de presentación de stroke en un 25% de los pacientes. Se ve después del infarto, pero bueno, depende de la edad del infarto, del infartado. Si es una persona mayor, va a tener su seguimiento de fibrilación auricular. Si es una persona joven, más raro. La aleteo auricular es menos frecuente, más en hombres. Este, también produce 3 a 5 veces más insuficiencia cardíaca. Se ve en el EPOC. Y hay aleteos auriculares sin cardiopatía, ¿no? Así como está la fibrilación auricular sin cardiopatía estructural, está también el aleteo auricular sin cardiopatía estructural. Que, digamos, en la práctica cotidiana, en la gente joven, puede ocurrir esto. Uno lo estudia, no tiene valvulopatía, no tiene miocardiopatía, es decir, es un trastorno eléctrico primario, sea el aleteo o sea la fibrilación. Este, Así que bueno, hablamos un poquito del aleteo auricular. eh, Esta es una clasificación que lo clasifica de acuerdo a la respuesta que tiene el marcapaseo, pero bueno, en última instancia son aleteos clásicos. Los aleteos clásicos revierten con más capaseo, digamos el tipo 1, independientemente de cómo rotan el corazón, ¿no? Es la respuesta marcapaseo. Si no, si responde al marcapaseo auricular, es decir, uno lo sobreestimula, captura la aurícula y cuando corta la estimulación el aleteo revierte. Y si no revierte con marcapaseo auricular, en general son aleteos muy rápidos que ya están dentro del rango de la fibrilación auricular, pero uno desde el punto de vista del electrograma intracavitario los ve así, los ve como dice, no, es un aleteo. Bueno, no. La fibrilación da otro tipo de morfología. Acá está organizado, es una macro reentrada, o menos lenta o más rápida. Esta es la clasificación, sí, que hoy usamos habitualmente. Está el típico, que tiene una frecuencia auricular en general
menor de 340 latidos por minuto. Es una reentrada auricular derecha en el anillo cabo tricuspidio, en la zona cabo tricuspidia, y es antihorario. Antihorario es decir, que ahora van a ver el dibujo, pero bueno, da vueltas alrededor de la aurícula derecha, produciendo ondas F chiquititas, negativas, en D2, D3 y ABF, en cara inferior. Y está el aleteo típico horario, que produce ondas F positivas en D2, D3 y ABF, es cara inferior. El atípico tiene frecuencias más altas, el circuito no depende del istmo cabo-tricuspidio. ¿Y cómo sabemos si depende o no depende? Bueno, eso se hace con maniobras de electrofisiología en el laboratorio de electrofisiología cuando uno va a hacer un tratamiento invasivo de estas patologías. Se ve asociado a cirugías de cardiopatías congénitas. En general, el aleteo auricular atípico es más frecuente en gente con algún tipo de cardiopatía, sea cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía, etc. Entonces, el aleteo auricular típico, como les decía, ondas F negativas en D2, D3 y ABF, se ve también, siempre en B1 también, y bueno, aquí este es un ejemplo muy eh, emblemático, digamos, ¿no? Y bueno, esto es un esquema de la aurícula derecha, entonces el circuito macrorreentrada del aleteo auricular gira en este sentido, alrededor de toda la aurícula derecha. Esta sería la vena cava superior, esto sería la vena cava inferior, entonces entre la desembocadura entre, digamos, la valva septal de la tricúspide y la aurícula derecha, y el orificio de la vena cava inferior, esta zona, entre los dos orificios, sería el orificio tricuspidio y el orificio de la vena cava inferior, está esta zona que es el istmo cabo tricuspidio, que es aquí donde uno llega fácilmente con el catéter, aplica la radiofrecuencia y corta el aleteo. Rotación antihoraria, aleteo auricular típico antihorario. El aleteo auricular típico horario o reverso, digamos, las ondas F son positivas en cara inferior. Y el circuito da vueltas, como dice la palabra, en forma horaria, en el sentido de las agujas del reloj. Y es un circuito que también está en la aurícula derecha. El aleteo típico es propio de macrorreentrada en la aurícula derecha. El aleteo atípico muchas veces parece una fibrilación auricular. Tiene ondas muy, muy pequeñitas, no se ven, la respuesta ventricular puede ser variable o no, y bueno, la rotación es uniforme, puede ser derecho, puede ser izquierdo, puede ser del anillo mitral, en fin, tiene múltiples localizaciones y una rotación no uniforme. Bueno, tener una fibrilación o un aleteo, es un problema. La fibrilación auricular genera más fibrilación auricular, por eso cuanto más tiempo lleva de evolución, más difícil es que el paciente pueda volver a tener su ritmo correcto. Como dice acá la diapositiva, la reversión de la arritmia es menos factible cuando está cronificado. Por eso se habla del tratamiento temprano de la fibrilación auricular. Pero bueno, hay que ver el paciente, hay que ver la financiadora, si, en fin, si cubre o no cubre
procedimiento, hay que ver si hay una indicación también precisa. El aleteo auricular paroxístico crónico también produce remodelamiento eléctrico auricular. Eso quiere decir que facilita la persistencia de la arritmia. Desde el punto de vista electrofisiológico, ¿esto qué implica? Implica disminución del periodo refractario auricular, que es lo mismo que hace la digital. Usted le da un digital a un paciente que tiene una fibrilación auricular, y podemos decir que la digital te lo mantiene con mayor intensidad en fibrilación. Es decir, si ustedes quieren que un paciente no revuelva a tener ritmo sinusal, porque hay situaciones que es preferible que esté fibrilado a que esté sinusal, porque cuando está sinusal está con bradicardia extrema, en fin. Bueno, denle en digital. La digital te clava la fibrilación en fibrilación. Lo mismo ocurre con el aleteo. Remodelamiento eléctrico. Hay un remodelamiento, digamos, anatómico también, porque la aurícula, sea fibrilada o aleteada, en general después de un tiempo tiende a dilatarse. Este, Hay un remodelamiento funcional también, porque bueno, se altera la función de las aurículas, ¿no? De hecho, que hay algunos autores que hoy en día están hablando de las enfermedades propias de la aurícula, hablan de auriculopatías, ¿no? Donde lo único que tiene mal es la aurícula que está grande y se fibrila. Entonces, remodelamiento eléctrico, ya lo tengo, acá está. Remodelamiento eléctrico auricular, las frecuencias auriculares rápidas durante la taquiarritmias auriculares producen un acortamiento pirorefractario que favorece el inicio y perpetuación de la arritmia, siendo la característica aplicable a la escena y al ET. Remodelamiento eléctrico auricular es reversible y desaparece gradualmente al reinstaurarse el ritmo sinusal. Ocurre lo mismo con el, digamos, remodelamiento anatómico y funcional. Un paciente lleva un tiempo de fibrilación auricular, uno le hace el tratamiento con drogas, con ablación, y esa aurícula tarda aproximadamente 2 semanas en reanudar su capacidad contráctil, ¿no? Uno lo ve sinusal, pero uno hace la ecografía y ve que la aurícula no es la misma de antes, digamos, y todavía no se ha recuperado, está atontada. Por eso es que después de hacer aunque sea una persona joven, por eso, después de hacer una cardioversión programada, si la fibrilación auricular lleva ya un tiempo de una fibrilación auricular persistente, los anticoagulamos, por lo menos un tiempo prudencial para prevenir la cardioembolia después de la reversión, aunque sea una persona que tenga un CHA2-VASc cero. ¿Mm? Le damos una anticoagulación transitoria. Bueno, este dibujito eh, es simplemente que una FA puede transformarse en aleteo, un aleteo puede transformarse en FA, de acuerdo al remodelamiento eléctrico auricular, el uso de drogas antiarrítmicas, etc. Es decir, que puede ir, y yo tengo algunos casos en Holter, donde en un momento está aleteado, otro momento está fibrilado, van y vienen muchas veces estos dos tipos de taquiarritmias supraventriculares. Este es un ejemplo donde acá el paciente está aleteado, se ve fácilmente, ¿no? Y en algún momento hace una respuesta más lenta y esta imagen de serrucho se transforma casi en una línea isoeléctrica. Eh, Así que bueno, son las intercurrencias de que al mismo tiempo usted tiene acá un bloqueo de rama derecha. Bueno, la clasificación clínica de la fibrilación auricular, que también se aplica para el ETEO, uno puede decir que es el primer episodio, puede ser
fibrilación paroxística, más de un episodio, porque si de fibrilación auricular con una duración inferior a 48 horas, ya sea por reversión espontánea, farmacológica o eléctrica. Muchas veces, y esto es bueno tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno se pone muy ansioso cuando un paciente con una fibrilación auricular viene a la guardia, bueno, uno lo acuesta un ratito, evalúa cómo va atrás, si es necesario tratar de revertirla o no, en fin, cuánto tiempo lleva. Esperamos ver algún laboratorio, ver si hay que descartar algún problema de los electrolitos o drogas, etcétera. Y bueno, y muchas veces mientras uno está haciendo todo esta evaluación, el paciente poco revierte. ¿Eh? Prácticamente alrededor del 40%, 30-40% de las fibrilaciones paroxísticas revierten solas. Muchas veces uno las ayuda, en general uno recomienda la utilización de propafenona, flecainida, si no tiene cardiopatía, etcétera. Y la otra tercera droga que disponemos es la amiodarona. Y igualmente cuesta porque venimos este, sugiriendo la utilización de flecainida y propa, pero bueno, la gente le tiene menos miedo a la miodarona. ¿Por qué? Porque a veces la flecainida, la propafenona, cuando uno la da junto con beta bloqueantes en una nefea paroxística, a veces cuando revierte hace unas pausas un poco prolongadas y bueno, en general es raro que haya un paro cardíaco, pero puede haber un mareo transitorio y eso entonces como, digamos, las arritmias generan bastante inquietud en los colegas y más cuando hay una bradicardia importante, etcétera. Por ahí, bueno, les queda más como la amiodarona. La amiodarona, el problema de la amiodarona, ustedes ya lo saben, que bueno, son 6-8 carga mantenimiento, son 6-8 horas o 12 horas ahí en guardia, más el paciente muchas veces se va con la flebitis química que corresponde a la amiodarona en una vena periférica. Así que bueno, uno tiene que evaluar qué es lo mejor, como siempre se dice, uno tiene que evaluar si es grave, no es grave, la cosa y en base a eso actuar. Entonces, bueno, primer episodio. Cuando ya tuvo más de un episodio, bueno, es una paroxística persistente cuando ya uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto lleva este paciente? Y lleva 3 días. Y bueno, si uno quiere cardiovertirlo y tiene que hacer un ecocardiograma transesofágico, que a veces no es fácil conseguirlo por guardia, si uno lo quiere cardiovertir. Si no, le da anticoagulación y se programará después de 3 semanas de anticoagulación la cardioversión eléctrica o farmacológica diferida, o si uno quiere acortar tiempos, anticoagulación, transesofágico, ecografía transesofágica y cardioversión. Y después está entonces la persistente de larga evolución, es aquella fibrilación auricular que lleva hasta un año. ¿Por qué se toma esto? Bueno, esto es ¿por qué no 11 meses? ¿Por qué no un año y medio? Bueno, estos se pusieron de acuerdo en los consensos, tomaron un año, nos supone que en un año ya, o más de un año ya remodeló tanto eléctrico, anatómico, funcional, que uno le puede hacer tratamientos invasivos, pero empiezan a aparecer mayor tasa de recurrencia. Entonces, si es muy vieja la fibrilación, en general la asumimos que es permanente, si tiene más de un año o crónica, y ahí no intentamos nada de cardioversión, etcétera, y asumimos lo que se llama estrategia de control de frecuencia. Este, y bueno, veamos. Uy, me fui al carajo.
Esto lo vimos, persiste. Ah, aquí está. Bueno, entonces, la fibrilación auricular, primer episodio, se trata, si no hay cardiopatía, esperamos que aparezca el segundo, no justifica darle, mandarlo. Pero bueno, hoy en día uno ve cosas, digamos, a veces no muy académicas, el primer episodio de FA, sin cardiopatía, sin nada, y ya, pum, en lista para ablación. Pero bueno, qué sé yo. Ese es otro cuento de la historia. Si tiene más de un episodio, ya es paroxística. Si la paroxística no revierte más de 48 horas persistente, hasta un año de larga evolución. Y bueno, hay un interjuego que se ve de todo, hasta llegar hasta la permanente, ¿no? Que es lo que acabamos de charlar. Criterios de internación, bueno, esto es muy obvio, ¿no? Cuando está muy sintomática, asociada a insuficiencia cardíaca o muy alta respuesta ventricular, a veces la paroxística o persistente, a veces hay gente que las interna para hacerle LETI, transesofágico y cardioversión. Y digamos, si es crónica, sintomática, de frecuencia ventricular adecuada, nada, se verá para qué vino a consultar y se va a su casa. Es decir, conclusión, siempre lo que predomina como criterio es los signos y síntomas de complicaciones. Perdón. FA, fibrilación del aleteo auricular paroxístico, bueno, puede ser muy lento, puede ser moderado, puede ser rápido, ya lo dijimos, si es muy lento, mareo, hipotensión, bueno, marcapaso transitorio, isoproterenol se interna y después se verá cómo se sigue, si se cardiovierte, no se cardiovierte, si se pone marcapaso definitivo o no. Si es lenta moderada, se trata de hacer el control de la frecuencia cardíaca, siempre hablando de paroxísticas, y se hace la cardioversión programada. Este, y la rápida, si produce una complicación seria, ya sea insuficiencia cardíaca, hipotensión, angina de pecho, puede llegar a ser necesario hacer una cardioversión de urgencia. Si no, hoy en día o le damos 3 semanas de anticoagulación y después hacemos la cardioversión, o le hacemos la ecografía transesofágica y con eso estamos seguros de que no haga peligro de cardioembolia. Bueno, lo que decíamos, hay fibrilaciones muy rápidas, con tratamiento la fibrilación puede ser controlada, la frecuencia cardíaca, transformar una muy rápida en una lenta o muy lenta. A veces la fibrilación auricular llega a frecuencias realmente muy, muy, muy rápidas, que son esta, por ejemplo, tranquilamente puede ser sincopal, ¿no? Sí, la fibrilación auricular sincopal. Y después, bueno, tratamiento entonces, control de ritmo, control de frecuencia y prevención del tromboembolismo. Control de ritmo se refiere a, como está aquí escrito, a reversión al ritmo sinusal, prevenir que vuelva. Control de frecuencia, simplemente que transformar una fibrilación o aleteo ventricular rápido en un aleteo o fibrilación auricular de frecuencia cardíaca adecuada. Y después la prevención del tromboembolismo, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, acá se me han mezclado, pero no importa. Eso es interesante. Este es un paciente que tiene, fíjense acá, tiene un aleteo, ¿no? Un aleteo, o fibrilación, porque son en medio, no se ven muy bien las onditas, y tiene además un eje a la izquierda, bien a la izquierda, es decir, tiene un eje de mi bloqueo y un bloqueo de rama derecha. Este, entonces, tiene su aleteo auricular con un bloqueo bifascicular, ¿no? Y tiene esta frecuencia de escape que se da tanto en el aleteo como en la fibrilación, principalmente en la fibrilación. Cuando una fibrilación se pone lenta
o muy lenta, irregular, regular, significa que se ha bloqueado, que está con bloqueo AB, sea nodal o infrahiciano, pero está con bloqueo AB. Si mantiene la misma morfología, en general es bloqueo AB supriciano, pero bloqueo AB completo. Y si tiene un ritmo de escape, será infrahiciano. Pero cuando el concepto es fibrilación auricular, que se pone regular, se bloqueó. Está con bloqueo B. Y este es un caso interesante porque acá este paciente cuando está aleteado, está con una frecuencia bien bajita, 43 latidos por minuto, y algunos síntomas. Este, y algunos síntomas. Esto después le pusieron isoproterenol, entonces medio como que se fibriló y sigue siendo bloqueo bifascicular. Pero ahí arriba se ven las onditas de aleteo más rápidas, ¿no? Y, y maravillosamente cuando se le saca el isoproterenol, le habíamos pedido el marcapaso, etcétera. Fíjense que acá tiene un ritmo este, auricular con un intervalo PR prolongado, un poco, eje de mi bloqueo rama derecha. Y está a una frecuencia mayor, está a 84 latidos por minuto. Es decir, cuando está fibrilado, está mucho más lento, o aleteado, está mucho más lento que cuando está sinusal, ¿no? Es decir, conclusión. ¿Qué ocurre? Acá estas ondas se están metiendo en el nodo AB y hacen que el nodo AB se bloquee más, porque recibe múltiples ondas. Y cuando desaparece el aleteo, mejora la conducción anterógrada. Y esto es una cosa que, bueno, los que hacemos electrofisiología, no, nada, nuestra curiosidad, decimos acá hay lo que se llama una conducción oculta, ¿no? Conducción oculta repetitiva que baja la frecuencia cardíaca, por eso acá está más lento que cuando está sin usar, sería el mundo al revés. Así que bueno, este es un caso muy lindo, y bueno, apareció ahí al final. Así que no me quedo más remedio que hablarles de eso. Bueno, sí, volvemos un poco. La reversión a ritmo sinusal es el control de de frecuencia, ¿no? Revertir el ritmo sinusal, ya sea por calibración eléctrica o farmacológica. Y el control de la frecuencia es hacer que una FA rápida se ponga más lenta. Eso se logra con bloqueantes clásicos, beta bloqueantes, digital, amiodarona o ablación del nodo AB en algunos casos. Tratamiento farmacológico, bueno, ya hablamos un poquito de la reversión del ritmo sinusal, esto es la estrategia de control de ritmo, y ahí usamos amiodarona, propafenona, muchas veces asociado a beta bloqueantes, este, atenolol, nadolol, metoprolol, esmolol, propanolol, sotalol, flecainida, 2-fetilides se usa en Europa, Estados Unidos, acá nos disponemos, igual que la dronenadona, que tampoco disponemos acá en Argentina, ni la procainamida. Tratamiento no farmacológico para control de la frecuencia. Este, Usamos la ablación del nodo AB y por supuesto hay que ponerle un marcapaso definitivo. Y después está el marcapaso antibradicardia en FA de baja respuesta. ¿Mm? Tratamiento no farmacológico para revertir el ritmo, por supuesto la cardioversión eléctrica. Y para la prevención de la recurrencia, lo cardiovirtió y después, bueno, le pide la ablación de los focos ectópicos auriculares o el aislamiento eléctrico de de las venas pulmonares, que es donde están los focos auriculares. ¿Eh? Esto es un paciente de hace poquitos días, simplemente para que vayan por lo menos
acostumbrándose a ver este tipo de imágenes. Todo esto es la reconstrucción eléctrica de la aurícula izquierda. En este caso se introduce un catéter por punción transeptal en la aurícula izquierda y bueno, se va dibujando en forma eléctrica toda la aurícula y las cuatro venas pulmonares. Y esto que son pelotitas de fútbol de color rojo y negro son los puntos de aplicación de radiofrecuencia y uno, bueno, bloquea la salida de las dos venas pulmonares. Es decir, que si acá hay algún foco ectópico auricular, gracias a esta radiofrecuencia no pasa a la aurícula y no se genera la fibrilación auricular. Y el mismo aislamiento de las otras dos venas pulmonares para el tratamiento de la fibrilación auricular. Bueno, esto un poco se me mezcló, pero bueno. Reversión al ritmo sinusal. Esto es del aleteo auricular. Es similar. Cardioversión. Se usa poco hoy en día la estimulación auricular endocavitaria transesofágica y cardiovertilista. Controla la frecuencia lo mismo que la fibrilación auricular. La diferencia es que acá la ablación se va a hacer a nivel del istmo caotricuspidio en los aleteos derechos y a veces hay que ir al lado izquierdo cuando el aleteo está en esa localización. Es decir, hay que hacer la punción transeptal, etc. Este también es un ejemplo de hace poquitos días. Fíjense otra vez cómo a través de esto de la computadora y los catéteres que van dibujando, van pintando, como decimos nosotros, toda la aurícula. Esta es la aurícula izquierda, un poco diferente, más grande. Y bueno, ahí uno aplica estos globitos, en este caso de color rosado o blanco, en la zona que que el mapeo electroanatómico nos dice que está pasando el circuito de aleteo. Y acá se ve muy bonito, acá está el paciente, estos son los QRS, y acá el aleteo auricular izquierdo en este caso, y uno aplica la radiofrecuencia y bueno, esto a nosotros nos da mucha satisfacción ver cómo aplicando la radiofrecuencia, ¡puc!, corta el aleteo y aparece el ritmo sinusal. Imágenes que seguramente van a ir viendo muchas veces en distintas presentaciones. Bueno, esto no es un tema que tenga que hablar en detalle, pero bueno, la prevención del tromboembolismo, de acuerdo a Charles Bass, y riesgo de cardioembolia y riesgo de sangrado. En base a eso, uno decide. El tratamiento antiagregante hoy prácticamente, si el paciente no tiene riesgo embólico, se ha abandonado, digamos, o lo anticoagulamos o no lo anticoagulamos. Darle aspirina para prevención de cardioembolia está demostrado millones de trabajos de que no hace la diferencia. Sí, el tratamiento anticoagulante, este paciente que tiene un CHAS-VAS mayor a 1, disfunción ventricular izquierda, trombosis intercavitaria, y fibrilación auricular permanente o persistente, o en el posoperatorio durante 2 meses después de una ablación de fibrilación auricular, hay que dar anticoagulación preventiva de cardioembolia porque pueden aparecer fenómenos cardioembólicos por atontamiento auricular o por taquicardias auriculares inflamatorias, etc. Eh, la fibrilación auricular tiene un riesgo relativo de 1,66, ¿no? Es decir, en general, el riesgo de fibrilación, del riesgo de cardioembolia es de 5% por año, ¿no? Uno dice 5%, bueno, ojalá hubiera una lotería donde en 5 números podemos llegar a ganar la lotería, de 100 números, 5 de 100. 5% por año en 3 años es un 15%, en 4 años un 20%, y así es mucho. El aleteo auricular un poco menor, riesgo de cardioembolia, y cuando se asocian los dos, da una cosa intermedia como es relativo. Es decir, que tanto el aleteo como la FA tienen riesgo de cardioembolia,
Y bueno, lo que se usa hoy en día, se usa mucho menos el acenocumarol de lo que se usaba antes, se usa mucho menos la warfarina y en general se usan las drogas anticoagulantes directos, que se llama, bueno, apixaban, dabigatran, rivaroxaban y el oxaban que hay en el país, pero se usa muy poquito. Y creo que no me olvido, apixa, dabigatran, rivaroxaban y edoxaban. Son los cuatro que están disponibles. Bueno, este es un paciente con aleteo, fíjense, tenía un coágulo muy grande, esto puede ser un problema. Y bueno, un poco para terminar, la fibrilación auricular y aleteo auricular son arritmias no frecuentes, no tan benignas como se pensaba hace 20 años atrás. Es decir, venía un paciente a la guardia y decíamos, che, ¿qué tiene? Ah, tiene fibrilación. Entonces, y seguíamos con otro. Hoy en día se les da mucha importancia, bueno, por la movilidad cardiovascular, neurológica, ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento, principalmente no farmacológicas y en muchas ocasiones curativas. Pero bueno, eh, eso es más o menos en resumen lo que les quería contar como clase de hoy. Así que, muy bien. Así que bueno, acá estamos. Si quieren, somos pocos, así que si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla en voz alta, no hay ningún problema. Se desmutean y los escucho con placer. Doc, ¿cómo está? Habla con la doctora Grace. Yo quería preguntarle algo. Dale. Eh, yo quería saber, ¿cómo sabe uno si puede elegir la miodarona o si puede elegir otro tipo de medicamento o solo es por la disponibilidad que tenga la institución? Porque realmente donde yo he estado, generalmente siempre lo único que tienen y manejan es amiodarona, digoxina y los betabloqueantes así. Eh, no, no, digamos, en general, lo que dicen los libros, las recomendaciones de las guías, es que en primera instancia usemos propafenona o flecainida. Propafenona, este, se recomienda 600 miligramos, flecainida, 2 comprimidos. Pero eso también, digamos, queda un poco a criterio de la persona, del doctor que está atendiendo al paciente, de cómo está el paciente. Hay pacientes que apuran más, otros apuran menos, hay necesidad de solucionar el tema, ver qué hacemos, se interna, se va. Pero bueno, la recomendación es usar en primera instancia amiodarona, propafenona en las dosis, perdón, perdón, me rectifico, propafenona o flecanida en las dosis recomendadas. Mi experiencia personal es que esto está muy bien. Se pone un poco, he visto algunos puntos, algunos cuadros de bradicardia extrema cuando revierte, cuando se asocia con beta bloqueantes. Porque en algunas guías y en algunos lugares también veo que, bueno, le dan los 2 comprimidos de propafenona o los 2 comprimidos de flecainida y 5 miligramos de bisoprolol o 10 miligramos de bisoprolol. Y ahí es cuando aparece el problema. Cuando el paciente revierte, revierte a 30 latidos por minuto durante un rato largo hasta que lava alguna de las drogas y es un problema. Pero Y bueno, bueno, vuelvo a la pregunta. Vuelvo a lo mismo. Primero, flecainida, y profágeno. propafenona, ok, esperamos 2 horas, 3 horas, si no revierte, bueno, se puede poner. Porque el problema de como lo dije antes, se va con una flebitis. El problema de la amiodarona es la flebitis. Queda ahí y aparte se tiene carga de mantenimiento, se tiene que quedar 8 horas, 10 horas en la guardia hasta cuando uno decidió revertirla. Pero digamos,
¿Por qué? Porque no existe la flecainida ni la propofenona inyectable. Uno le tiene que dar los comprimidos, ¿viste? Entonces, hay que esperar. Pero esa sería la consigna. Primero fleca o propa. Este, la propa, el efecto beta bloqueante descripto es con dosis altas. Es decir, si vos le das los 600 miligramos, ahí va a haber una bradicardia, pero tolerable. Si uno la asocia, si uno le da propafenona, yo la propa para revertir una F aguda junto con bisoprolol o atenolol, no lo usaría, le daría la propa sola. La flecainida por ahí se puede combinar, si el paciente está con una F muy rápida. Y si no, bueno, paciencia, buscar una buena vía, una vena grande para que no irrite tanto y bueno, la carga de mantenimiento, las 3 ampollas, después la carga con 5 ampollas y esperar las 8 horas y ver qué pasa, ¿viste? No sé si te ayudó mi respuesta. Sí, sí, doctor, muchísimas gracias. Vale. Bueno, fibrilación auricular, auricular, bueno, es increíble en la gente. Yo informo todos los electrocardiogramas del Hospital Alemán, es decir, que más o menos veo 160 electrocardiogramas por día. Y es impresionante las edades que veo, ¿no? Y bueno, se ve que las incidencias, la prevalencia de fibrilación auricular en gente de más de 80 años es altísima, es altísima. Creo, y con esto cierro la clase, creo que ya las empresas multinacionales, las empresas de dispositivos, las empresas de farmacología, no se van a quedar tranquilos viendo la cantidad de pacientes mayores fibrilados. Ya van a inventar algo, porque hasta ahora la fibrilación auricular permanente, digamos, los más beneficiados son los que venden los anticoagulantes. Pero ya van a inventar algo porque es un mercado que está muy asequible y bueno, veremos acá en 5 años si yo no tenía razón. Bueno, chicos, nos vamos a volver a ver en algún momento, así que bueno, cualquier cosita, me mandan, le dicen a la doctora Meyer si tienen una duda o quieren la clase o lo que sea, con mucho gusto. Bueno, buenas noches y que descansen. Muchísimas gracias, doctor, que tenga buenas Perfecto, noches. muchas Hasta gracias. luego. Hasta Hasta luego. Muchas luego, gracias. adiós, buenas Muchas gracias. noches. Hasta luego.